para mí es un gusto poder compartir esta mesa con ustedes y para mí es la primera vez que participo con FUDEPA en un congreso y pues me siento pues muy contenta de poder compartir esta mesa con ustedes. Bueno, los voy a presentar en el orden en que a mí me los pasaron, ¿va? Está con nosotros Rodrigo Ojeda, que él es de Lima, Perú, de la Universidad Católica Santa María. Él fue practicante de investigación en el Instituto de Estudios Políticos Andinos en 2021. De igual manera, estudió una especialidad en gestión pública de conflictos sociales, también en 2021, en la Escuela Nacional de Estudios Gubernamentales de Lima, Perú. Actualmente está cursando una maestría en Relaciones Internacionales, Diplomacia y Seguridad Global por el Instituto Internacional de Seguridad Global de Madrid, España. Bienvenido, Rodrigo, a este congreso de FUDEPA. Muchísimas gracias, gracias. También se encuentra con nosotros Margaret Flores, también de Lima, Perú. Ella estudió una especialidad en Relaciones Internacionales por la Universidad San Ignacio de Loyola, Lima. Cuenta con un certificado de curso del Segundo Congreso de Relaciones Internacionales, otorgado por UCI Lima. De igual manera, cuenta con un certificado de curso del Tercer Congreso de Relaciones Intermedia, también por UCI Lima. Margaret, bienvenida a este primer congreso de FUDEPA. Buenas tardes, muchas gracias. Se encuentra también Daniela Collin, del Estado de México, México. Ella es estudiante de licenciatura en Negocios Internacionales bilingüe. Se desempeñó dentro de la Fundación para una Democracia Participativa en diferentes actividades, como promoción en redes sociales, equipo de diseño y otras. Ha realizado diplomados y cursos en el área de desarrollo de negocios, finanzas y dirección de empresas. Bienvenida, Daniela, a este primer congreso de FUDEPA. Muchas gracias. También está con nosotros Belén Márquez. Ella está estudiando la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Salta. En el 2019 participó como organizadora de las jornadas Simulacro de Negociación Transnacional OEA, caso Venezuela, organizada por la Jefatura de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Salta. En el 2021 estuvo en la coordinación del taller de Cine Debate del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de UCASAL, y entre noviembre del 2021 y marzo del 22 realizó una pasantía en FUDEPA que duró 3 meses y que se ha asignado al equipo de Fundrasaint. Pues bienvenida, Belén, a este primer congreso de FUDEPA. Muchas Juan Pastrana, del Estado de México, actualmente cursa el 8º semestre de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Bienvenido, Juan. Muchísimas gracias, buen día. Y finalmente Cristóbal Mandujano, de Chile. Él es estudiante de 4º año de Ciencia Política, exdelegado de Comunidad de Centro de Estudios, candidato a Federación en el área de sustentabilidad y miembro fundador de la Federación de Estudiantes de Ciencia Política de Chile. Actualmente busca especializarse en políticas públicas ambientales. Bienvenido, Cristóbal, a este primer congreso de FUDEPA. Muchísimas gracias. Y pues bueno, me presento, su servidora Emelia Higuera Zamora, soy de Tlaxcala, México. Soy doctora en Desarrollo Regional por el Colegio de Tlaxcala, tengo una maestría en Sociología Política por el Instituto Mora de la Ciudad de México y graduada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Me he desempeñado como docente en el nivel medio superior y superior, he sido funcionaria electoral de las elecciones del 2004, así como servidora pública en las administraciones estatal y municipal en las áreas de información y transparencia. Actualmente soy profesora investigadora por el Colegio de Tlaxcala, AC, y pertenezco al Centro de Estudios Políticos y Sociales. Y las líneas de investigación en las que me he especializado es en voto, liderazgo político y regiones electorales en Tlaxcala. Y para mí es un gusto compartir esta mesa con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues después de las presentaciones, ahora sí nos vamos con las preguntas. Yo voy a hacer una ronda pues son básicamente 6 preguntas sobre las prácticas que ustedes han tenido
Siéntanse, por favor, en la libertad de contestarlas sin que yo les esté diciendo quién quiere hablar, quién quiere participar, ¿no? Hacemos 3 preguntas, hacemos esta ronda de las preguntas, las contestamos, bueno, las contestan y ya después hacemos otra ronda de las otras 3 preguntas y pues ahora sí que lo que vaya surgiendo lo vamos resolviendo en el chat o algunas otras preguntas que le quiera hacer la audiencia que nos esté haciendo el favor de escuchar. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Ok. Bueno, empezamos por cómo funciona el mecanismo de asignación de las prácticas en sus universidades. ¿Cómo se da este proceso? ¿Cuánto tiempo duran estas prácticas? Si es a mitad o al final de la carrera. Si las opciones que les brindaron su matrícula fueron las correctas, las que les funcionaron. Si conocen algunas otras experiencias. Y si estas prácticas, si es una práctica preprofesional o no lo es decir, ¿qué balance hacen de estas prácticas? Ok, esas serían la primera ronda, las 3 primeras preguntas de esta ronda. ¿Quién se anima? Adelante, Margaret. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, gracias. En cuanto a la primera pregunta que hizo, ¿cuánto duran las prácticas? Si están bien delimitadas o en algunas universidades te las piden o no. Bueno, en el caso de la Universidad San Ignacio de Loyola en Perú, para todas las carreras es obligatoria que tú tengas que tener una práctica, además también de un servicio social. En cuanto a las prácticas, te piden 600 horas institucionales y 60 horas de servicio social, que también está dentro de esta malla curricular, en las cuales tú las puedes realizar al momento de iniciar la carrera o a medio ciclo o en el mejor que te convenga. Pero así puedo decir que la universidad te recomienda que tú puedas realizar tus prácticas desde el 7º ciclo para adelante. Esto con la cuestión de que tú puedas tener un fácil trámite para poder sacarlas al momento de graduarte y además que también tenga una mejor actualización al momento de desenvolverse de mejor manera. Ahora, en cuanto a la experiencia de lo que estaba diciendo de la anterior pregunta de cómo funcionan estos organismos, también tú lo puedes buscar de manera gratuita dentro de tu universidad en la bolsa laboral o también tú mismo lo puedes buscar. En cuanto al servicio social, yo creo que las horas sí me parecen lo conveniente y a realizar las 600 horas de práctica preprofesional, yo creo que debería ser al menos un mes para que tú puedas desempeñarte y desenvolverte mejor en cuanto a este ámbito dentro de tu trabajo y también de tu profesión para que los conozcas de mejor manera. Muy bien. ¿Y qué balance hace de estas prácticas? ¿Sí cree que es bueno realizarlas? ¿Si van de acorde a lo que ha estudiado? ¿O qué balance sería? Sí, yo creo que sí van acorde al balance de lo que tú has estudiado. Más que todo, si buscas prácticas, vas a buscar de repente desempeñarte en alguna ONG o en alguna empresa que tú quieras mejor. Por ejemplo, en cuanto a la experiencia que estaba preguntando, por ejemplo, se podría decir en mi carrera, hay 3 compañeros que hemos decidido buscar en ONGs porque nos parecía más interesante poder trabajar en ella. En cuanto a otro compañero que también está dentro de la misma facultad, ya también decidió buscar en una embajada de Panamá y él nos cuenta su experiencia de que él se desempeña en diferentes ámbitos como buscar información informática, ayudar con algunos ordenamientos en Excel, de repente coordinar alguna reunión con algún embajador o hablar con algunas personas. Entonces, como que eso le amplia bastante su tema dentro de su carrera de relaciones internacionales, porque tiene bastante contactos con los diplomáticos, con las personas que son muy importantes. Y fue muy interesante porque hace poco entró a un congreso, a una reunión de todos los parlamentarios que estaban dentro de la embajada. Y fue una experiencia bastante chévere porque hasta se pudo tomar una foto y con decir que la foto es la mejor presentación que un internacionalista puede tener para que se pueda desenvolver en cualquier ámbito de su trabajo. Y bueno, en cuanto a mis compañeros que buscaron poder desempeñarse en una ONG como mi persona, por ejemplo aquí en FUDEPA, que sigo apoyando en la fundación,
Mis compañeros se decidieron más para apoyar dentro de la Cruz Roja y sus experiencias también son muy interesantes porque pueden hablar del conocimiento que tienen en cuanto a apoyar en el servicio social, ya sea de repente a algunas les gusta más desempeñarse en cuanto a los derechos humanos o a las actividades de apoyo dentro del servicio social. Entonces, como podemos ver, la experiencia sí sirve bastante dentro de una práctica preprofesional. En cuanto a nuestra carrera, sirve también bastante lo que son conferencias, congresos y también lo que uno puede estar yendo ya viendo en su servicio social a lo largo de la carrera, ¿no? Sí, claro, definitivamente, ¿no? Sí adquiere uno mucha experiencia y sobre todo como que va perdiéndolo uno el miedo, ¿no? A las Sí, cosas. Ok, muchas gracias, Margaret, gracias de por nada. su experiencia. ¿Alguien más quiere compartirnos sobre estas tres primeras preguntas? Adelante, Belén, por favor. Bueno, en mi caso, en la Universidad Católica de Salta en Argentina, las prácticas no son obligatorias. Llevo 6 años de cursado y contamos con 2 pasantías. La primera se realizó con la Red Argentina para la Cooperación Internacional. Yo no la realicé, pero sí compañeros de comisión y la misma tuvo una duración de 1 año con posibilidad de extenderse y estuvo más destinada a lo que es búsqueda de investigación. En mi caso realicé la pasantía con FUDEPA, que tuvo una duración de 3 meses, y para ambas se debía tener aprobado por lo menos hasta el segundo año de la carrera, y para postularse debía enviar una carta de presentación. Me parece bastante adecuado este requerimiento de tener los primeros 2 años, porque creo que son en los primeros años en los que uno adquiere los fundamentos de la carrera y los que después va a poder aplicar en las prácticas. Y creo que hasta eso uno se va adecuando a la universidad y se va acostumbrando a los horarios. En cuanto a la carga horaria, mi práctica era de 6 horas por semana. La base, si yo quería, le podía dedicar más tiempo y me tocó el área de fundraising, que es el área de captación de fondos, que siento que si pueden realizar una pasantía y elegir un área, esta es una muy buena porque todos los organismos, empresas necesitan captar fondos para solventar sus proyectos, así que es una herramienta que se gana. Y también en caso de que no puedan aplicar a una pasantía, los voluntariados son muy buenas opciones porque les brindan este tipo de herramientas también para tanto lo personal como lo profesional, que recién hablaban, y me parece una herramienta muy grande el ganar confianza con estas prácticas, porque uno va confiando más en sus capacidades y se va dando cuenta de lo que puede hacer, de lo que no, y se permite además consultar con profesionales el trabajo que está realizando, si lo está realizando bien, o la posibilidad de decir, no me siento preparado para esto, y delegarlo a alguien que lo pueda hacer de la mejor manera. Muy bien, muy interesante, muchas gracias. Me decía bueno, cómo funciona el mecanismo, que no es obligatorio entonces. No es obligatorio, la verdad que me parece que debería ser obligatorio, me parece que para preparar profesionales es importante no solo lo teórico, sino también lo ético, lo moral, y que en la práctica se asienta más el conocimiento, que hay cosas que por ahí pensamos que son de sentido común, como el envío de mails o el manejo de ciertas herramientas tecnológicas, que en realidad en la práctica es cuando se aprenden y son muy útiles, y uno se ahorra mucho tiempo cuando lo sabe hacer. Lamentablemente en mi universidad no es obligatoria, pero sí considero que debería hacerlo. Sí, claro. Sí, en México sí es obligatorio, inclusive el servicio social en bachillerato, ¿no? Es parte del requisito para acceder al certificado, y en la universidad también es parte de, sí es, y sí, bueno, coincido en que sí, o sea, sí es importante hacerlo, ¿no? Y que sea obligatorio, pues bueno, parte del requisito, pero bueno, la idea es
compartir y conocerlo, ¿no? Experiencias, ¿no? De otros países y cómo funciona. Ok, muy bien. Muchas gracias, Belén. Gracias por su experiencia y por compartirlo. ¿Alguno de...? Que adelante, Juan, adelante. Ya tenemos 3 más. ¿Quién más ya levantó la mano? Ya se animaron los caballeros. Muy bien, muy bien. Entonces, vi primero a Juan, después no sé quién levantó la mano, si Rodrigo o Cristóbal. Rodrigo y luego Cristóbal. Ok, adelante, Juan, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes. Es un gusto poder acompañar a todo el gremio que hoy está aquí presente en la sala. Quiero comenzar con los mecanismos que nos brinda la Universidad Autónoma del Estado de México, en especial en mi facultad, que es la Facultad de Derecho. Como bien comenta, es una cuestión obligatoria realizar nuestro servicio social. Aquí tenemos un estimado de 480 horas, las cuales no son menores a 6 meses, no las podemos hacer antes de 6 meses. Esas horas se van repartiendo de acuerdo a la duración de 6 meses. Y si lo rebasa, que en mi cuestión fue el caso, ya que yo realicé mi servicio social en FUDEPA, la cual estoy súper contento de hacerlo, súper orgulloso de pertenecer a la fundación. Y no mayor a 2 años también. No, en el reglamento del Servicio Social de la Universidad Autónoma del Estado de México no puede rebasar los 2 años de duración nuestro servicio social, teniendo con excepción las carreras relacionadas a la salud. Ellos, esa fuerza, es 1 año de servicio social forzoso y obligatorio, y son las únicas excepciones que hay en el reglamento. Sinceramente, en el momento en el que yo lo tomé en el 7º semestre de la carrera. Lo podemos realizar a partir del 6º semestre, ya que hayamos cumplido con nuestro 50% de créditos asignados. Los créditos se van asignando de acuerdo a las materias, y ya cuando rebasamos la mitad del programa es cuando ya nosotros podemos realizar, ya que yo creo que tenemos los fundamentos necesarios para poder salir al mundo laboral y tener las herramientas necesarias que están afuera, ¿no? Y llevar nuestros conocimientos que aprendemos en el aula a los mercados, al mundo laboral, y prepararnos para lo que queremos ser y de acuerdo a nuestros objetivos. Yo lo realicé en el 7º semestre, lo del servicio social, y las prácticas profesionales las podemos realizar hasta 10º semestre en mi facultad. Y de hecho la facultad nos brinda muchas oportunidades y la opción de que en 10º semestre tengamos la opción de enfocarnos completamente y de lleno en nuestras prácticas, y ya tenemos muy poquitas materias en la facultad para que nos llenemos más del mundo laboral y de las prácticas profesionales. Hablando de todas las oportunidades que nos dio la Facultad de Derecho cuando nosotros nos indiscuimos en el mundo laboral, fueron que el servicio social nos dieron distintas opciones, y de acuerdo a lo que nuestros objetivos y lo que nosotros como nos quisiéramos formar, pues era de acuerdo a la opción que queríamos. Pero sin embargo no estaban en muchas ocasiones las opciones que nosotros buscábamos como estudiantes, ¿no? Tuvimos que ir a instituciones públicas, instituciones particulares, a la fiscalía, al Ministerio Público, porque son nuestros objetivos y es donde queremos realizar nuestro servicio social a alguna empresa en específico. Y la universidad sí te brinda mucho el apoyo de aceptar el convenio y poder realizarlo ahí si es lo que nosotros queremos, pero sí nos brinda un abanico amplio de opciones, y si no lo queremos realizar, pues por nosotros mismos tenemos que hacer la propia investigación del servicio. Y sin duda, ya por concluir, sí nos forma como profesionales, sí es un preprofesional, y como su nombre lo dice, ¿no? Y yo creo que en FUDEPA pues estoy más que contento y satisfecho por haber hecho mi servicio social ahí. Es cuanto. Muchas gracias, Juan. Me surgió una duda porque ustedes entienden las prácticas preprofesionales como si para nosotros en México es el servicio social, ¿cierto? Yo entiendo eso, porque yo recuerdo que en mi carrera en ciencias políticas, al menos cuando yo estudié, solo había servicio social, no había prácticas. Y ahorita que mencionó Juan que las carreras de salud sí hacen la distinción del servicio social y las prácticas. Entonces aquí ya me generó aquí una duda si también para ustedes significa lo mismo, las prácticas
o es diferente las prácticas al servicio social? Y de hecho, Esa pregunta la dejo, y ahora sí que ya empecé con las preguntas a mitad de la mesa, sí, pero ahí se las dejo, ¿no? puntualizando a lo que me refería, es que, por ejemplo, aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México, la UAM, sí Ajá. nos pide hacer el servicio social, que son 6 meses, y más aparte las prácticas profesionales, que son otros 6 meses. Y las prácticas sí son hasta finalizar en el 10º semestre, y el servicio lo podemos realizar desde 6º semestre. Pero Ok. sí, en la universidad Son dos tenemos, cosas, y en sí, ciencia ambas. política solo es servicio social. Ah, qué Entonces, curioso. la pregunta que les haría a los ponentes es si ustedes en sus países, estamos hablando también se entiende de manera similar la práctica preprofesional como si fuera el servicio social, o es diferente, inclusive si tienen que hacer ambas, como el caso de la carrera en Derecho, ¿no? Pero bueno, ahí la dejo la pregunta, y ya quien se anime a aclarar esta diferencia, pues ya lo checamos, ¿va? Iba Rodrigo, ¿verdad? Adelante, Rodrigo, por favor. ¿Qué tal con la mesa con todos? Buenas tardes. Un saludo nuevamente desde Perú. Y bueno, en tal instancia, ¿podrías explicando un poco el tema de lo que es las prácticas profesionales aquí en Perú? Como lo decía la compañera de mesa también, Margaret, pues sí, manejamos una misma línea educacional, ¿no? El área de sociales e ingenierías, pero biomédicas, que es el área de medicina, todo el factor médico, tienen llamémoslo así, unas prácticas, es decir, servicio para el Estado, que se llaman pues hacer su internado, ¿no? Al hacer su internado es que médicos, enfermeros, obstetras, toda la rama médica pues trabaje un año de servicio al Estado. Pero a diferencia de nuestra carrera, por ejemplo, bueno, en mi carrera de ciencia política, yo soy politólogo egresado, nos piden solo prácticas preprofesionales, nada más. No hay servicio social, no hay, digamos, ese aporte. Si lo puedes hacer tú voluntariamente, claro, hay bastantes organizaciones, ¿no? Estos sin fines de lucro, obviamente, en las cuales, pues, te insertan en el campo de la práctica en ayuda social, sobre todo. En tal caso, en mi carrera, en mi universidad, en la Universidad Católica de Arequipa, Santa María de Arequipa, nos piden las prácticas profesionales desde el 5º semestre para arriba, hasta el 10º. Dentro de ello, pues, uno puede elegir, hay bolsas, carteras de trabajo en las que la misma universidad te da y te predispone, ¿no?, a entrar a tus prácticas profesionales, pero en el caso nuestro, de la carrera y la Facultad de Ciencia Política, ha sido un poco complicado a lo largo de estos 5 años. ¿Por qué? Porque yo soy la primera promoción de la escuela, y entonces, al no tener, llamémoslo así, ¿no?, pues, un terreno en el cual se podía plasmar nuestra carrera per se, ha sido muy difícil encontrar, digamos, oportunidades de prácticas profesionales, o en el caso, oportunidades laborales, por así decirlo. ¿Por qué? Porque al haberse instaurado la ciencia política acá en el sur del Perú, que estamos por el sur, ha sido bastante difícil para nosotros poder buscar, aperturarnos, se podría decir, buscar un espacio en el cual nosotros nos podamos desempeñar. Pero, por así decirlo, como también mi currículum le describía, yo manejé el análisis, ¿no?, las prácticas profesionales con el Instituto de Investigación. Entonces, los institutos de investigación a nosotros nos han ayudado bastante como politólogos a poder desarrollarnos académicamente, ¿no? Más que todo darle en el sentido de investigación, que en un sentido mucho más práctico, de la praxis de una ayuda social, por ejemplo, ¿no? Entonces, una experiencia mía es esa, el hecho de poder buscar por propios medios propios, espacios donde podemos participar en el marco de la ciencia política. Muy bien. Oiga, ya que mencionó, o sea, la universidad es nueva en el sur de Perú, No, la relativamente, carrera la es nueva. carrera. Sí. La carrera es nueva. La Ya. carrera de ciencia política es nueva. Claro, en el Perú ya está instaurada la ciencia Sí, política, ¿no? Claro, pero no en el sur del Perú. Llamémoslo así, ha ya. sido relativamente nueva, porque como les comentaba, él ha sido la primera promoción.
se ha complicado un poco. Ok, bueno. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo, por su experiencia. Va Cristóbal y después Daniela, ¿cierto? Creo que sí, va. Ahora sí, lo Perfecto. escuchamos. Muchísimas gracias. Bueno, comentar un poquito, nosotros para poder, primero, la práctica obligatoria, sucede algo similar a lo que decías tú, Emilia, solo que nosotros no lo llamamos como trabajo social o de ese estilo, sino que es directamente práctica, como solamente tenemos práctica. Y es obligación para poder salir de la carrera, de hecho, para poder optar a tener la práctica profesional, tienes que tener 195 créditos aprobados, que uno los puede tener tanto el primer semestre de cuarto año como el segundo. El primero adelantando ramos en la malla, que es mi caso particular, como para poder tomarlo antes, y en el segundo ya como siguiendo lo normal. Son 350 horas alrededor, normalmente suele durar un poco más porque hay que terminar bien la pega cuando uno está haciendo la práctica, porque igual es súper importante generar una buena relación con el empleador, y finalmente para poder aprobarla, ese mismo empleador a uno lo evalúan, a uno le ponen una calificación en base a cómo se desempeñó durante este periodo de tiempo, que vale alrededor de un 70% de la calificación final del ramo. El otro 30% es un informe que uno tiene que redactar diciendo como todo lo que uno hizo, cómo se desarrolló, qué aptitudes dentro de lo que nos enseñan de la carrera, por ejemplo, en mi caso, elaboración de encuestas, análisis de gráficos, análisis de datos, cómo eso se aplicó, qué dificultades tuvimos, crees que la carrera como que funcionó bien durante el área, o sea, durante ese periodo en el área en la que te desarrollaste, que en mi caso estoy trabajando en el servicio público, estoy en la municipalidad de la Comuna del Bosque, en la Dirección de Aseo y Ornato, de Medio Ambiente. Entonces, más que nada me ha servido mucho y ahora me encuentro como si ha sido un aporte muy grande porque como bien mencionaban, uno entra a la práctica como pensando que igual no sabe mucho, que no sabe cómo aplicarlo, sino que es todo mucho más teórico, y ya cuando uno empieza de lleno, uno se da cuenta que efectivamente sí sabe y que las cosas que uno dice, en mi caso como estudiante de ciencia política, sí tienen un efecto, sí tienen un impacto, como la redacción de la encuesta importa, el cómo uno redacta las encuestas importa, las respuestas, cómo uno hace el análisis de los gráficos también importa. Entonces, uno puede ir desarrollando eso y asegurándose de que los conocimientos que uno obtuvo son correctos. Y un punto muy a favor de lo que es como este procedimiento que tenemos para, o sea, para titularnos, porque es necesario tener la práctica para titularse, es que aparte la, mantiene como bien alto a la universidad. Yo soy de la Universidad Diego Portales, y el hecho de que el empleador te tenga que otorgar una calificación significa que igual hay un punto en el que tienes que destacar, como no es llegar, ir y cumplir horas, sino que tienes que ser un aporte para la institución y tienes que aportar tus propios conocimientos de la carrera. Entonces, más que nada, me ha servido muchísimo, no solamente en lo profesional, sino que en las habilidades blandas. Entonces, eso sería como mi respuesta a las preguntas. Muchas gracias, Cristóbal. Eso es muy interesante porque pues en México no te evalúan, solo te firman el papel de que ya cumpliste las horas y ya es lo único que te importa. Pero no, eso es bastante también interesante porque entonces te comprometes, ¿no? Te comprometes a hacer bien el trabajo porque pues hay una evaluación, ¿no? Muy interesante cómo lo hacen en Chile, muy interesante. Muchas gracias, Cristóbal. Levantó la mano Daniela y después Margaret, ¿va? Ay, sí, muchas gracias. Bueno, yo coincido totalmente con compañero Juan. Yo también soy estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México, pero yo estudio en la Facultad de Economía, como nos comentó la profesora, Negocios Internacionales Bilingüe. Y pues creo que sí es muy importante como todo este desarrollo, pero al menos acá en nuestra universidad, en la OMX, ya nos toman mucho en cuenta esa parte de la calificación, como nos comentaba el compañero en el caso de Perú, Chile, no recuerdo muy bien, de que nos califican, porque al final del día, por estas conexiones que se tienen, como comentaba, de alianzas estratégicas con diferentes organizaciones, pues al final del día no solo estás representándote a ti, sino también pues a la universidad y todo eso. Entonces, en nuestro caso ya es como pues también una calificación la que se otorga, y así pues no solo estamos impactando a nosotros, sino a las generaciones que vienen abajo. Al menos en mi caso, yo el servicio social
lo realicé a través de una modalidad que la universidad desarrolló en la pandemia, que fueron las brigadas universitarias multidisciplinarias, en donde nosotros desarrollábamos un proyecto que impactara pues a la sociedad. En mi caso yo lo realicé acerca de finanzas porque es uno de los temas que más me interesa de mi carrera. Entonces esto pues nos ayudó porque dábamos pláticas en preparatorias, bueno, todo virtual a través de Teams, igual con algunos compañeros de otras facultades para dar a conocer estos temas. Entonces este punto que al menos mi universidad desarrolló pues fue de gran ayuda porque al menos nosotros en mi equipo, que fueron compañeros de la licenciatura en actuaría y de negocios internacionales, pues vimos todo este desarrollo de cómo es hacer una planeación, impartir todo. Es algo en donde, pues como ya muchos comentaban, pues vas aplicando lo que has aprendido y nosotros teníamos que transportar todo el conocimiento, por así decirlo, financiero, que en ocasiones se torna muy complejo, a un lenguaje coloquial. Entonces era donde nos dábamos cuenta que pues ya dominábamos los temas y en general que teníamos el apoyo de, al menos en mi facultad, nos han dado mucho el apoyo de profesores, coordinadores, de todos para llevar a cabo estas actividades y es un plan que ha funcionado muy bien dentro de mi espacio académico. Entonces creo que es una forma diferente de hacer el servicio social y pues ya, por ejemplo, yo vi esa parte y ahora acá en FUDEPA pues vi también otra parte que es como pues tener a alguien que te esté dando todas las opiniones, que te revisan. Entonces, aparte, entonces creo que, al menos en mi experiencia, es bueno que las universidades tengan como que dualidad de planes en las que puedas estar, si bien con alguien que te oriente, también que tú puedas ir haciendo las cosas por ti solo, porque también te vas dando cuenta de tu madurez, la responsabilidad y vas aplicando todo. Entonces creo que es una parte muy buena a desarrollar y que muchas otras universidades podrían implementar. Sí, claro, qué interesante lo que comenta Daniela, que el asunto de la pandemia pues sí nos modificó a todos la dinámica, ¿no? De cómo trabajar y que bueno, la universidad no dejó, así que no suspendió el asunto de las prácticas, ¿no? Sino que trataron de idearle. ¿El tiempo es el mismo? Sí, es el mismo. Como comentaba Juan, tenemos 400 y tantas horas acá en la Universidad Autónoma del Estado de México y pues lo puedes extender, pero la mayoría de las personas creo que lo hacemos en 6 meses. Entonces creo que es lo ideal y también pues como que no te estancas porque en general pues las plazas para servicios se van ocupando en otros lados y sí, en general 6 meses creo que es lo óptimo y es en lo que la mayoría lo hacemos. Ok, sí, muchas gracias. Margaret, la escuchamos. Sí, disculpe otra vez. En cuanto a la pregunta que estaba haciendo sobre la diferencia entre el servicio social y la práctica profesional, sí, justamente en la universidad desde el primer siglo que entramos ya se diferenciaba desde ya que desde el primer siglo ya te incentivaban a que tú puedas hacer, digamos, un servicio social dentro de la misma universidad. Y la diferencia es que en estos servicios sociales más como que te animan o te apoyan a que haya una conciencia por parte del estudiante, como una conciencia de apoyo hacia la universidad o en cualquier ámbito. En cambio, la práctica profesional más es el desarrollo de una persona en cuanto a sus conocimientos que tiene en cuanto a su carrera dentro de las relaciones internacionales. Por ejemplo, que es mi caso, que pones en práctica tu conocimiento para poder desenvolverte en tu ámbito laboral. Como dicen que una práctica profesional es como que la primera etapa para que tú puedas desenvolverte dentro de tu ámbito laboral, ¿no? Por ejemplo, en los servicios sociales hay bastante lo que la universidad te motiva bastante a participar en clubs, en congresos, en organizaciones. Tiene bastantes convenios, como son, por ejemplo, el bienestar estudiantil, el voluntariado dentro del servicio sostenible, también con medio ambiente, que tú puedes ir y participar en diferentes aspectos. Y en cuanto a los clubs que estaba comentando, es también muy interesante porque a veces cuando tú entras como internacionalista, porque la misma carrera de Relaciones Internacionales tiene un club especial para la carrera que también te sirve como servicio social. Cuando tú entras, puedes entrar a debatir, a veces hay temas muy polémicos, que a veces se dura varias horas los debates. También ahí puedes entrar a hacer como, digamos, redacciones. Hay también tipo podcast que tú puedes publicar dentro de este club en su área de publicaciones. Entonces ahí también como que aprendes bastante los temas de las noticias actuales y entre otros. Entonces prácticamente solo quería dar esa breve pauta, se podría decir, para ya no quitar mucho tiempo. No, está bien, muy amable y muchas gracias por hacer esta distinción, porque sí, en México se entiende el servicio social, ¿no? Como
como ustedes lo tienen, ¿no? Como práctica preprofesional. Y las prácticas es para el área médica, ¿no? Para los médicos. Ellos sí hacen, además del servicio social, la práctica. Pero sí, el servicio social en México es lo mismo que lo que ustedes realizan como prácticas, ¿no? Entonces, que eliges alguna dependencia según tu interés y entonces ahora sí que vas trabajando. Ha evolucionado mucho. Digo, a mí me tocó hacer un servicio social en donde pues lo único que te ponían era a sacar copias, ¿no? Y a traer, ya hacer mandados, ¿no? Y dependiendo de qué dependencia y los intereses, entonces realmente el gobierno estatal sí, como que sí se puso ahí las pilas para rediseñarlo y sobre todo controlarlo, porque pues muchos lo que hacían es que les conseguían el papel y ni lo hacían, ¿no? Se lo brincaban. Nada más como era un requisito para tenerlo, para sacar el certificado, ¿no? Para poder hacer el trámite, pues muchos se lo brincan. Pero no, realmente tiene un propósito y es el poderse vincular y sobre todo a adquirir esta experiencia y esta confianza como estudiante y sobre todo de poder ir aplicando lo que uno ha ido aprendiendo a lo largo de la carrera. Pero muy bien, ok, vamos a pasar a la siguiente ronda, que ya algunas preguntas ya las fueron respondiendo, sobre todo este tema de que si debe de durar entre 3 y 6 meses, que ese ya la mayoría ya lo ha respondido. La pregunta que les haría sería, ¿qué sucede con las prácticas y su continuidad? Es decir, si enlazan la práctica preprofesional con el mercado laboral, si es que se logra obtener. ¿Les sirvió realizar las prácticas? Y bueno, ya me contestaron que la mayoría, algunos sí es obligatorio realizarlas y otras no. Entonces, pues nos quedamos solo con esas dos, ¿va? ¿Quién inicia esta segunda ronda? ¿Quién levantó la mano? Bueno, vi a Rodrigo y luego a Margaret y luego a Daniela, ¿va? Adelante. ¿Empiezo yo? ¿Sí? Ok, gracias. Bueno, la pregunta de la continuidad de la práctica profesional es algo bastante interesante desde el punto de vista académico nuestro. Como ya había mencionado, nosotros somos, bueno, la carrera es bastante nueva y eso es bastante importante. ¿Por qué? Porque al no tener, digamos, un terreno plausible, reconocido de la praxis de la ciencia política, ¿no? Ha sido bastante difícil, pero nosotros como egresados de la carrera de ciencia política, como ya politólogos, tenemos una asociación que se llama Asociación de Egresados de Ciencia Política, en la cual nos apertura este pequeño espacio de las prácticas, y así como las bolsas de trabajo y tal. En la continuidad de la práctica profesional, nosotros tenemos bastantes, digámoslo así, contratiempos para poder generar un espacio laboral, porque un análisis, bueno, un reconocimiento bastante personal es que la ciencia política es vista de distinta manera en Latinoamérica, Europa o incluso pues en Europa del Este, ¿no? La ciencia política en Europa pues es más académica, es mucho más científica, maneja mucho más la respuesta de lo que es la política y las vicisitudes sociales del presente. Pero ya yendo por América Latina, por América, sí, en general, la ciencia política tiene un rasgo y una aceptación muy distinta. En América somos muy académicos, no somos, llamémoslo así, decir, escribimos artículos de investigación, papers o libros, ¿no? Nosotros también nos enfocamos en la gestión pública y en el sistema administrativo público. Aquí en Perú, por ejemplo, en primera instancia, para que nos hayan aperturado las prácticas preprofesionales, ha sido pues por la gestión pública, sistema administrativos públicos, contabilidad gubernamental y todo lo que puede referirse a la gestión pública. Entonces, no se enfocó mucho al lado de, digamos, de lo que es académico. Pero en mi carrera hay bastantes colegas míos que, bueno, distinguen los gustos, ¿no? de lo académico con lo público. Entonces, asimismo, ha habido pues reconocimiento en estas asociaciones en las cuales nos han aperturado estos espacios académicos de investigación y también espacios de participación en la gestión pública. Entonces,
con las 600 horas más o menos es un aproximado de nuestras prácticas profesionales, ya sí hemos llegado a reconocer en tal caso, pues, la gestión pública en su mayor parte, porque no, bueno, acá en Perú, en el sur del Perú, no aceptan, no ven mucho el tema académico, sino ven más la praxis de la gestión pública, ¿no? Entonces, el hecho de la continuidad profesional dentro de las prácticas, aquí específicamente y bajo las circunstancias en las que nosotros nos encontramos, pues ha sido un poquito complicado. Es un aporte mío, ¿no? Desde mi experiencia propia. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por tu experiencia, bastante interesante, cómo enfocan, ¿no?, la ciencia política. Creo que va Daniela, después Margaret y después Cristóbal. Si voy bien y si voy mal, si no, pues me reclaman, ¿eh?, con toda confianza. Sí, bueno, yo creo que al menos acá en México y con la experiencia que he tenido de amigos que son mayores y todo eso, creo que sí pues la continuidad es importante. Yo creo que cuando estás haciendo un buen trabajo y todo eso, cumples como las expectativas del lugar en el que estás, es muy probable que continúes como en ese lugar y también de que tú estés satisfecho con ello. Porque en general, bueno, yo, por lo menos el tiempo en el que yo estuve en FUDEPA, que fue bastante, casi todo 2021, y todo para mí fue muy bueno y la verdad es que yo creo que cuando tú complementas bien al lugar en donde estás y ellos a ti, pues todo se va dando pues de la mejor manera. Al menos yo creo que sí tiene mucho que ver que también pues satisfagan nuestras necesidades como estudiantes y ya casi futuros pues profesionales, porque al menos la mayoría de los presentes estamos a unos cuantos semestres, y no es que un semestre de terminar nuestras licenciaturas. Entonces creo que sí es importante como ver toda esa continuidad y al menos verlo como pues la experiencia que estamos ganando, porque el simple hecho de estar unos 3, 4, 5 meses al menos en una fundación como FUDEPA no solamente te deja una gran experiencia, es todo lo que le sumas a tu currículum para el futuro y pues en general creo que sí es importante como dar esa continuidad entre tanto del lado como del empleador, por así decirlo, y de nosotros como estudiantes y proveedores del servicio. Sí, gracias, Daniela. Coincido totalmente. Va Margaret y luego Cristóbal. Sí, justamente como decía Rodrigo también, en consecuencia de ello, aquí en Perú más que todo, sí, la continuidad sería muy interesante que tú entres a una práctica profesional y pues te puedas enganchar, ¿no? De frente a un trabajo, pero como dice, a veces es un poco más difícil poder entrar en esta práctica y luego también engancharte a un trabajo más físico, más fijo, se podría decir, o mejor remunerado, ¿no? Pero también viendo esta continuidad, más adelante también, como vemos, dentro, por ejemplo, de la universidad, en un caso más práctico, porque también depende de dónde hagas tus prácticas o cómo lo hagas, o también depende de la empresa donde tú entres, o de repente alguna ONG qué táctica tiene para que te dé esta continuidad. Y también, como decía bueno, aquí mi compañera Daniela, también depende de cómo tú desenvuelvas dentro de la organización o en la empresa para que te puedan dar esta continuidad, ¿no? Por ejemplo, dentro de la universidad hay convenios en los que tú puedes entrar, digamos, para hacer algunos trabajos o tus prácticas, cosa que de repente por ahí puedes tener un mejor enganche para poder entrar en un trabajo, porque también lo que es más importante es esto de las cartas de recomendación, o de repente si es que de repente por ahí tienes algún contacto que te pueda servir, entonces de frente puedes entrar a seguir continuando tu práctica preprofesional e insertarte dentro del ámbito laboral, ¿no? Por ejemplo, hace unos meses dentro de la universidad te encontré una práctica preprofesional que fue muy interesante, en la cual podrías entrar desde ya, desde este quinto, bueno, yo ahora que me encuentro en el sexto ciclo de la carrera, me pareció bastante, bueno, se podría decir alegría porque me dejaron entrar para que pueda apoyar dentro de la misma universidad con una remuneración básica, pero me pareció bastante genial porque esto te ayuda bastante a que tú puedas convalidar tu práctica dentro de la misma universidad. Entonces, ya no haces tanto trámite al momento de buscar la firma de la empresa, del alumno, de la ratificación, del envío de esta validación de tu convenio de práctica. Bueno, yo diría que hay un poco de burocracia al momento de hacer esto, pero al momento de hacerlo dentro de la misma universidad, pues como que ya agarras más contactos, más facilidad de poder realizar tu convenio de práctica, además de que también si tú deseas, más adelante puedes seguir haciendo como
puedes seguir adelante con esto de pasar de tu práctica preprofesional a encontrar un trabajo más fijo y seguro, porque como dije, la universidad como tiene convenios, puede pasarte como recomendación a otra empresa u otro trabajo para que tú puedas continuar con esta tu práctica preprofesional, pero también dependiendo de cómo tú te has ido desenvolviendo dentro de ella, además como también es un poco fastidioso a veces estar buscando estas prácticas profesionales y luego insertarte en el ámbito laboral, así como de la noche a la mañana, como dicen. Sí, no, definitivamente, y esa es una muy buena estrategia, ¿eh? Que a ti te ayuda como estudiante y a conseguirte, ¿no? A poderte efectivamente enganchar, como dice usted, al mercado laboral y ya tiene la referencia de cómo ha trabajado. Pero también menciona algo muy importante, el desempeño personal, eso sí es de cada quien. Entonces, si la práctica no se toma en serio de que es el preámbulo para que te puedan considerar para conseguir una chamba, sin que tengas que recurrir al palancazo, como se dice en México, ¿no? Pues si no tienes alguien que te consiga, ¿no? O si no entras a otras, nos lo decían a nosotros, la mitad es lo que tú sabes y la mitad es a quien conoces. Entonces, la red que tú puedas tejer para conseguir el trabajo, pues eso es lo que a veces no se logra tan fácil, pero esa es una muy buena estrategia que tiene la universidad, ¿no? Adelante, Cristóbal. Buenísimo, muchas gracias. Nada, explicando un poquito y tomando un poco de lo que estaban mencionando recién, es súper, súper importante, sobre todo el producto que uno genera cuando está dentro de la práctica. En mi caso personal, yo me quiero dedicar al área de políticas públicas, ojalá en el servicio público, idealmente, y en el área medioambiental, que es justo donde estoy teniendo la práctica actualmente, por suerte. No veo posible el tema de la continuidad por cómo funciona el sistema público acá en Chile, por el hecho de que uno no puede llegar y ser contratado, sino que tiene que haber un concurso público, como que hay una suerte de filtro al respecto, no es como ahí decían, como el palancazo de decir, como no, yo soy amigo de este, entonces me contratan de una. Lamentablemente no puede ser así en mi caso, pero me sirve mucho por lo que ustedes mencionaban finalmente. Lo rico que tiene la carrera de ciencia política es que es muy amplia y se puede desarrollar en distintos sectores. Entonces, el poder desarrollarme en este sector en específico y con las distintas cosas que me han hecho hacer hasta el momento, me permite un poquito, cuando uno escribe en el currículum, decir como, ¿qué actividades tuve que realizar? ¿Qué tareas me dieron? Y no solamente tener como de referencia a la persona, sino también tengo de referencia el trabajo que hice. Entonces, por ejemplo, en mi caso, estamos tramitando, o sea, estoy trabajando en una tramitación del SCAM, que viene a ser una certificación medioambiental de las municipalidades en el área medioambiental, y eso va a quedar como constancia, o sea, queda ahí que yo trabajé con la municipalidad, que trabajé en el área de medio ambiente, si bien no me pueden contratar, es súper importante la experiencia medioambiental, sobre todo en ese rubro. Y bueno, lo bueno que tenemos ahora en Chile, o sea, bueno, entre comillas un poco, es que debido al contexto que estábamos viviendo hace poquito de crisis, ahora con el tema de la nueva constitución, con el actual gobierno, cada vez se están necesitando más tecnócratas, cada vez se están necesitando una mano más experta. Por ejemplo, las encuestas son súper criticadas, estamos ahora con el tema del acuerdo de Escazú, entonces cada vez el campo laboral de la ciencia política se está desarrollando un poco más, entonces la continuidad no es como tal, sino que se puede conseguir y se abren más ventanas cuando uno tiene una práctica y se desarrolla bien. Oiga, qué interesante, pero pues eso está bien que las plazas sean por examen público. O sea, porque en México no todos hay servicio civil de carrera. En México, ¿en qué municipio, bueno, en qué municipalidad está usted trabajando? Yo estoy en la Municipalidad del Bosque. Ah, ok. Sí. No sé dónde queda, pero... Es dentro de la región metropolitana, que es como circular, entre comillas, por darle una forma, está como en los exteriores más o menos. Ah, ok. No, pues eso está muy bien porque pues en México no se ha implementado el servicio civil de carrera, al menos a nivel municipal, no. Allá a nivel federal lo tienen ciertos institutos, el Instituto Electoral, el servicio diplomático, algunos otros, el SAT, el de tributario también lo tiene,
pero no, o sea, no se implementa. Y entonces a nivel municipal funciona que si trabajó en la campaña del fulanito, ¿no? Entonces, y si ganó, pues ya tuviste chamba, ¿no? Entonces, ahí sí estamos todavía en la edad de piedra nosotros todavía, ¿no? Pero qué bueno que al menos se aplica así y pues lo importante es ir teniendo efectivamente ese currículum de experiencia, que es al final lo De que hecho, queda. Y si no, agarro yo el una- micrófono y ya no las dejo. Bueno, en mi caso, la continuidad es una opción. No se continúa como trabajando en sí, sino más bien como un voluntariado no remunerado. Y de ahí uno ya le dedica la cantidad de horas que puede. Y si el voluntariado va prosperando, ya va adquiriendo funciones y en ese caso sí, ya se le exigen cierta cantidad de horas. Por ejemplo, en la mayoría de las organizaciones acá se exige un mínimo de 2 horas semanales, que es prácticamente muy poquito, pero por lo menos brinda herramientas de oratoria, tecnológicas, uno aprende a trabajar en equipo, de liderazgo, ofrecen capacitaciones, y considero que siempre se pueden sacar experiencias positivas. Y bueno, de ahí en adelante uno ya elige si continúa con el voluntariado o si empieza con la búsqueda laboral, que siempre piden experiencia y creo que es la manera más fácil, por lo menos en mi universidad, de conseguirla. Muchas gracias, muy interesante también esa opción. Adelante, Juan. Bueno, de acuerdo a nuestra continuidad de cómo es en mi carrera, yo creo que depende mucho de tu rendimiento, del cumplimiento de tus obligaciones y cómo te desenvuelvas durante la realización de tu servicio social, como también de las prácticas profesionales. Yo creo que es un preámbulo para la vida laboral y depende mucho del rendimiento y de cómo tú te comportes, de acuerdo a lo que te solicitan, de acuerdo a tus objetivos también, porque si no depende de ti quedarte en la continuidad de la empresa, de la institución pública, pues no podemos hacer. También hay aquí las figuras de las plazas o la figura de que no, en este momento tal vez no necesiten a alguien en ese momento, pero sin duda yo creo que si tienes un buen rendimiento laboral, cumples con tus obligaciones, cumples con lo que se te acata y eres alguien que sobresale ante los demás, pues yo creo que puedes tener una clara continuidad. Y sí, es obligatorio como en mi carrera es obligatorio el servicio social, como las prácticas profesionales. Si no hay servicio social y si no hay prácticas profesionales, es claramente que no tenemos nosotros la cédula profesional y no, pues no podemos titularnos como licenciados en Derecho. Sí, eso es también en ciencia política, ¿eh? O sea, si no presentas el certificado de que ya te liberaron, ¿no? Tus prácticas o tu servicio social, pues no, nomás no te tramitan, pero sí ni los buenos días, ¿no? Ok, bueno, pues agotamos las preguntas porque las otras ya las fueron respondiendo en la primera intervención que tuvimos. Y creo que estamos sobre el tiempo. No sé si tengamos preguntas en el auditorio que nos está haciendo favor de escucharnos. Si hay alguna pregunta que le quieran hacer a los ponentes o a su servidora. Y si no es así, pues damos así como que un mensaje final o que quieran ustedes compartir de esta mesa. Pues adelante. Margaret, adelante. Sí, solamente para terminar, es como datos generales, ya como para concluir. Solo quería dar algunos tips de repente para los que de repente están cursando la carrera o de repente ya lo terminaron, para que tengan mejores oportunidades en el momento de buscar sus prácticas, ¿no? Bueno, más que todo viendo desde mi experiencia o ya para terminar,
Bueno, la primera es que si buscan realizar prácticas preprofesionales, no hay que esperar a terminar la carrera para realizarlas, porque es lo que a veces muchos nos confiamos y hacemos, ¿no? Porque como vemos es muy difícil encontrar las prácticas y más si nosotros las queremos de acuerdo a nuestros beneficios. Y lo que más yo les recomendaría es que las vayan buscando, como muchas veces se recomienda, como he escuchado de varios de mis compañeros, es que se haga desde el 7º ciclo para que sea mejor y ya si desde antes ya vas realizando tu servicio social, y qué mejor si lo haces desde el 2º o primer ciclo, que mejor es lo que a ti te convenga, ¿no? También dependiendo de qué es lo que te ofrezca tu universidad, sus requerimientos, o también si es que ya tienes mucha experiencia, pero esto te puede ayudar para que tú puedas tener una mejor confortabilidad al momento de realizar tu práctica preprofesional y aún más cuando ya empieces a laborar, ¿no? A laborar dentro de tu campo. Lo segundo es que al buscar realizar esta práctica preprofesional, tienes que vaciar primero tus alcances más cercanos, porque a veces nosotros vamos de frente a buscar lo que hay en el exterior, pero también puedes buscar lo que tú tengas más cercano. Por ejemplo, como mencioné en el caso anterior, que dentro de la misma universidad había una práctica preprofesional para que una persona lo pueda realizar. Y qué mejor que ahí hay una relación para que puedas hacer tu convenio de la mejor manera, ¿no? O sea, como quien dice que siempre es bueno utilizar todas nuestras herramientas que tengamos a la mano y que sean las más cercanas ya para utilizar las que están en el exterior. Y bueno, el tercero es que lo más importante es que cualquier contacto que tú tengas en cualquier ambiente de desenvolvimiento, lo mejor que tú puedes tener es tu carta de presentación, que eres tú mismo. Al momento que tú te vas desenvolviendo, cómo trabajas, cómo te desenvuelves en tu servicio social, y que eso te sirva de bastante apoyo y conexión para que tú puedas encontrar prácticas preprofesionales, tal vez como una recomendación o algo. No pierdes nada intentando, preguntando también a algún profesor o a algún ámbito. Bueno, como decía nuestro compañero, a veces no sirve de nada la vara, que tú entras de champazo, digamos, a un trabajo porque conoces a una persona. Entonces, eso, y más que todo, y si tú buscas una práctica profesional en el externo, yo les recomendaría que lo hagan por los meses de enero y febrero, porque a veces cuando ya los buscas por marzo, por mayo, a veces hay muchas oportunidades que ya se te fueron. Y eso nada más, y muchas gracias por el tiempo. Al contrario, muchas gracias por los tips, muy buena, muy buen dato. Además, estarán de acuerdo conmigo que la recomendación es que no se salten las prácticas. No te puedes saltar ni la práctica ni el servicio. O sea, no pueden caer, no se puede caer en la trampa de que, pues dame, ¿no? Te vas a ir por una lana y te saco el papel. No, porque la práctica es la experiencia, a final de cuentas, o el servicio social es la experiencia, y es la puerta para que los conecten a un posible trabajo, ¿no? Entonces, sí, no podemos dar esa recomendación, definitivamente que no. Cristóbal, adelante. Bueno, antes que todo, muchísimas gracias. Lo mismo, muy bacán poder participar en esta instancia. Y nada, una pequeña recomendación, como bien decía Margaret, es fundamental que durante la práctica, uno es principalmente su carta de presentación, como mencionaba. Por lo tanto, hay que conocer los límites que tiene cada uno para poder trabajar. Si yo me comprometo a que voy a hacer un trabajo durante un periodo, un plazo de tiempo, idealmente hacerlo, porque eso después pesa, sobre todo con el tema de la palabra, en el sentido de que mientras uno no cumpla con lo que uno dice, al final el empleador va a empezar a desconfiar, va a empezar a darle menos trabajo, las recomendaciones no van a ser tan buenas, y eso va a repercutir no solamente en la práctica como tal, sino que repercute en la recomendación después. Uno no puede esperar que el empleador te recomiende de buena forma si uno no es capaz de cumplir con su palabra durante la misma práctica. Entonces, yo creo que más que nada eso, hacer como centrarse en que igual somos personas, tenemos nuestros límites, y no intentar llenarnos de trabajo, no intentar llenarnos de pega, cuando igual necesitamos descansar, necesitamos un tiempo para nosotros, y el empleador igual se da cuenta cuando uno hace la pega bien. Entonces, más que nada eso. Muchas gracias, Cristóbal. Definitivamente, ¿no? Si no puedes con un trabajo de práctica, ¿cómo vas a después desempeñar la chamba que tienes que quedarte, ¿no? 6 horas, 8 horas, 10 horas, ¿no? Ahí en el escritorio y demás. Adelante, Juan, por favor. Listo. Yo creo que mencionó algo usted muy importante, que es que
recomendar hacer las prácticas profesionales, pero más que nada hacerlas donde te apasione y donde creas que te vas a llegar los conocimientos necesarios para tu formación académica y profesional, ¿no? Yo creo que en la escuela nos dan las herramientas y nosotros lo utilizamos ya en el mundo laboral. Y es realizar las prácticas y el servicio en un lugar donde creas que tienes la capacidad de aprender, en donde te guste, porque si no, las cosas pues las fuerzas, ¿no? Y también he escuchado también sobre un sondeo que hice de acuerdo a cómo con mis compañeros de la facultad de donde realizaron las prácticas, al servicio social hay unos que las desvían, ¿no? Oye, fírmame y ya no las hago, pero pues yo creo que es algo muy importante ya que es nuestro preámbulo para la vida laboral y realizarlas en un lugar en donde aprendamos, pues qué mejor, ¿no? Y la universidad nos da dos chances de nosotros valorar si es el lugar adecuado para que nosotros las podamos realizar y si no nos convence por cualquier cosa, pues las dejamos y volvemos a hacer algún otro intento. Y una figura muy importante que también tiene la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México es que nos hacen informes trimestrales en los cuales los tenemos que rellenar y es parte de todo el formato que necesitamos al concluir, ¿no? Y en este nos preguntan si en verdad hemos aprendido, si en verdad nos gusta, cómo ha sido el trato con nosotros, a quien prestamos el servicio, y pues es algo muy importante y yo creo que necesario para nuestra formación y nuestro servicio social. Mi recomendación es que lo hagan en un lugar donde les guste, pero más que nada donde aprendan, ¿no? Que para mí era lo que yo buscaba, aprender y conocer y formarme como el licenciado en Derecho que espera la universidad y futuro estar en el ámbito laboral y desempeñarnos de buena manera. Eso que dijo es muy cierto, Juan. O sea, y no solo en las prácticas, ¿no? Si uno está en el lugar donde, o estudiando lo que le apasiona, pues no te pesa quedarte hasta las 3, 4 de la mañana haciendo el trabajo, haciendo el proyecto, estudiando, y eso es muy importante, ¿sí? Porque uno cae en la trampa a veces de decir, pues sí, que me lo saque, ¿no? Me lo vuelo y ya, pero no. No, lo importante es eso y reconocer, a lo mejor no era la institución, no era lo que yo esperaba de la institución donde estoy haciendo mi servicio social o mis prácticas, pues me cambio y lo vuelvo a hacer en otra, ¿no? Pero no brincárselo, definitivamente. Y eso sí es muy importante, ¿no? La pasión por lo que nos gusta hacer, pues yo creo que eso es lo ideal, ¿no? Y cuando te pagan por hacer lo que te gusta, pues súper genial, ¿no? Que eso es lo mejor, eso es lo mejor de todo, ¿no? Mi hija me decía, no es que mamá, estás estudiando, estás leyendo. Le digo, pues sí, me están pagando por leer, que es algo que me gusta. Y entonces, pues no te importa quedarte, ¿no? Las horas y desvelarte por estar haciendo y estar escribiendo y estar leyendo, porque pues al final de cuentas es lo que quieres hacer. Y como bien lo han dicho ustedes, como politólogos, es tan bondadosa la carrera y tan amplia que uno puede dedicarse a hacer realmente muchas cosas, ¿no? Pues bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna de las compañeras, alguien más o de los compañeros quiere hacer alguna última intervención. Adelante, Rodrigo, adelante. Sí, ¿qué tal? Para no extenderlo mucho y no ser muy abusivo con el tiempo, bueno, darle en última instancia las gracias por el tiempo, ¿no? Por el espacio de participación, y una de las cosas que a mí me gusta y me gustaron de mis prácticas profesionales fueron que hacía lo que me gustaba. Y al momento de hacer lo que te gusta, pues bien, como lo dice la señora Emilia, ¿no? Fue es muy gratificante. Al fin y al cabo te llena, te enriquece y es una acumulación de experiencia para un futuro, llamémoslo así, desarrollo profesional. A mí también me pagan por escribir y leer y es algo que yo disfruto bastante, es lo que más me gusta de mi carrera, por así decirlo. Y me di cuenta de esto, pues justamente al terminar mi carrera y bueno, en las prácticas también, ¿no? Que siempre me daban para hacer el papeleo más engorroso, lo hacía yo porque era el que le gustaba escribir. Y bueno, me lo daban a mí, tenía que hacerlo porque me gustaba escribir. Y bueno, nada chicos, muchísimas gracias a todos. A FUDEPA también le estoy eternamente agradecido por los espacios y la enseñanza que me dieron. En tal instancia, saludos nuevamente.
Muchas gracias, Rodrigo. Pues muchas gracias a todos. Yo también agradezco mucho la oportunidad a FUDEPA por poder colaborar en este primer congreso, poderlos compartir esta mesa. Agradezco mucho el apoyo técnico. Aquí, así como decimos coloquialmente, aquí en mi pueblo ya empezó a llover y no quisiera que se fuera la conexión. Entonces, pues de mi parte agradezco mucho también su tiempo y pues y gusto haberlos conocido y pues muchas gracias por compartir esta mesa. Muy buenas tardes, muchas gracias.